experiencia siempre muy enriquecedora venir aquí, conocerles de nuevo, reconocerles, conocer a los que ya tienen tiempo. Y pues por supuesto el pastor y su familia siempre son una inspiración, una bendición. Los consideramos nuestros amigos, no solamente consiervos en la obra del Señor. Bueno, mi esposa y yo llegamos de Tijuana. Gracias a Dios hemos permanecido hasta el día de hoy. Y será un tremendo tiempo que podemos pasar aquí este fin de semana. Con el favor de Dios nos vamos a quedar hasta el domingo. Y bueno, esperando que allá en Tijuana todo esté bien. Gracias, hermanos, por recibirnos, gracias por sus atenciones, por todo lo que invierten en nosotros. Esperamos que verdaderamente sea no un gasto, sino más que nada una inversión para la obra del Señor. Vamos a meditar en un ratito, por un ratito, en la importancia de la iglesia en los tiempos que vivimos. Es para mí un honor predicar en el 23º aniversario de la iglesia local. Y la iglesia siempre será el tema más vibrante, más actual, más importante en la vida espiritual de una persona y de una familia. La iglesia ha sido una forma muy repetitiva, menospreciada o poco apreciada. Quizá no se desprecia, pero no se aprecia como se debe apreciar. Y no hay palabras suficientes en la boca de ningún predicador para definir la inmensa importancia que tiene la iglesia en este mundo. Y voy a tratar, hermanos, de compartirles en unos 7 puntos la importancia de la iglesia en los tiempos que vivimos. La importancia de la iglesia sería suficiente para desarrollar toda una cátedra sobre la iglesia que Cristo compró, trazada en la eternidad pasada, diseñada por la mente todo sabiduría de Dios, comprada con la sangre del Señor Jesucristo, establecida en esta tierra. La iglesia es mucho más de lo que nosotros normalmente percibimos. Siendo emanados de la tradición, de la tradicional iglesia católica, tenemos un concepto muy pobre de lo que es la iglesia. La vemos como una religión, la vemos como un grupo de personas fanáticas, de personas que se reúnen para, qué sé yo, lavar sus conciencias y desarrollar ciertos hábitos o ritos en una vida aparentemente espiritual. Pero la iglesia no es nada de eso. La iglesia es un organismo viviente que no se compara con absolutamente nada. Pero cuando hablo de la importancia de la iglesia, le quiero añadir en los tiempos que vivimos. Vivimos tiempos muy definitorios, si se puede usar esa palabra, es decir, tiempos en los que se están definiendo muchas cosas. Yo creo que la iglesia, como cuerpo de Cristo, se está enfilando hacia el final. No porque se vaya a extinguir, sino porque la iglesia va a ser arrebatada al cielo. Y cuando digo iglesia en el sentido universal, no es porque la iglesia exista universal. La iglesia es un cuerpo local.
pero institutivamente se usa la palabra iglesia para referirse a todos los creyentes que se reúnen en iglesias locales. Es como decir, voy al hospital. Pues no hay un hospital universal. El hospital existe en hospitales en diferentes lugares. Voy a la escuela. Pues no hay una escuela universal. La escuela existe en diferentes nombres, diferentes tamaños, diferentes lugares. Y así a veces nos referimos la iglesia en forma institutiva para decir, bueno, la iglesia va a ser arrebatada, pero no es que exista una iglesia invisible y intangible, universal. Está conformada por pequeñas o grandes congregaciones en todo el mundo que un día vamos a ser llevados a la presencia del Señor. Y creo que ese día está cada vez más cerca. Y por eso es que puedo decir, son tiempos muy importantes y las decisiones que estemos tomando en estos días son decisiones que traen las más grandes consecuencias de todos los tiempos. La iglesia es muy importante en los tiempos que vivimos porque son tiempos de grandes decisiones que traen consigo grandes consecuencias. Y una de las cosas más importantes en la vida de nosotros y de nuestros hijos es la vida espiritual. La vida material consiste en los bienes que poseemos, en lo físico, pero la vida espiritual consiste en la relación que cada uno de nosotros podemos tener con Dios, la condición en la que nuestra conciencia, nuestra alma está conectada con aquel que murió por nosotros y que nos protege, nos bendice y nos espera en ese día. Si usted permite que las cosas que están sucediendo a nuestro entorno nos desvíe de la vida espiritual, nosotros y de nuestros hijos, va a traer las más grandes y terribles consecuencias. Vamos a orar, primero vamos a leer Mateo 16 al 18, luego vamos a orar y quiero compartirles 7 razones por las que creo que la iglesia es muy importante más que nunca en los tiempos que vivimos. Mateo 16 dice así: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia, dice el versículo 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acompáñeme en oración, por favor. Mi Dios, tú has permitido que los hermanos y yo lleguemos a este punto, a este lugar, y seguramente, Señor, hemos venido buscando alguna porción, algún alimento que aliente nuestras vidas, ordene nuestros pasos, corrija nuestros rumbos, anime nuestras almas. Y te ruego, Señor, que me des palabras, me des sabiduría, me des las fuerzas que necesito para compartir tu palabra a mis hermanos que esforzadamente han dejado todo para venir a la reunión de los creyentes que se llama iglesia, ubicada en este local. Señor, agrádate de la presencia y la disposición de cada uno de nosotros y disipa de nosotros toda distracción, toda preocupación y permítenos, Señor, alimentarnos sin que nada nos robe la bendición, valorando cada aspecto, cada punto de este sermón, de manera que nuestras vidas se vean mejoradas y tu nombre ensalzado. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo. Amén. Amén. No cabe duda que estamos viviendo tiempos de grandes acontecimientos.
a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, están sucediendo muchas cosas de grandes dimensiones. Las guerras en todo su esplendor, situaciones geográficas pasando de una manera muy estrepitosa. Alguien decía, todo eso siempre ha pasado, nomás que ahora con la tecnología nos enteramos más de todo esto, pero siempre ha sido así. No, la verdad es que está sucediendo ante nuestros ojos un cumplimiento profético más acentuado que nunca. Y no podemos los creyentes sino decir, estamos muy cerca de la venida del Señor. Entonces, si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, vamos a perder a nuestros hijos, vamos a perder a nuestra descendencia. Podemos nosotros estar descuidados en nuestra vida espiritual de manera tal que nuestra descendencia ni siquiera se entreguen al Señor y vayan a terminar en las llamas del infierno. Las decisiones que tomemos en estos tiempos tan cambiantes, tan drásticos que están sucediendo, trae muy fuertes consecuencias en nuestra vida espiritual. Y voy a tratar de explicarles eso y a qué me estoy refiriendo. La importancia de la iglesia en los tiempos que vivimos se debe, hermanos, a estas 7 breves consideraciones. Primeramente, la posición que tiene la iglesia. En Efesios capítulo 5 y versículo 25, el Señor dice en su palabra a través del apóstol Pablo, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice ahí que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo, Él mismo se entregó por la iglesia. En Efesios capítulo 3 y versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Noten estos 2 versículos y hay otros más que nos hablan de la gran importancia que tiene la iglesia por la posición que Dios la pone, la coloca en este mundo. Cristo la compró con su sangre y la dio a este mundo lleno de tinieblas. La iglesia tiene una posición muy relevante en el mundo que vivimos porque Cristo la colocó en esta tierra para que fuese la luz que brille en medio de las tinieblas. Cristo literalmente dijo en Mateo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. La iglesia tiene una posición infinitamente superior a cualquier otra organización, porque es más que una organización. Cristo la compró, se entregó a sí mismo por ella y la dio aquí a este mundo para que marcara la diferencia en el mundo de tinieblas. La posición que Dios le dio a la iglesia en el mundo no es algo que nosotros hayamos escogido, es algo que Dios diseñó desde la eternidad pasada. No por nada es que el diablo está muy preocupado por las iglesias. Las apaga, las distrae, las hace confusas, las diversifica, las hace aparentar y eso es debido a la trama de Satanás para que la iglesia no sea lo que debe ser en este mundo lleno de tinieblas. Cuando vemos lo que sucede en el mundo, cuando vemos las guerras que están tan terribles, tan masacrantes en
en el mundo, gracias a Dios, lejos de aquí, del otro lado del mundo, en Ucrania, en Sudán del Sur, en Israel, todas esas guerras, en Ucrania, Rusia y cuántas otras más, y guerrillas y narcotráfico y violencia y secuestros y tantas y cuantas cosas. Uno se tiene que poner a pensar qué está pasando en este mundo, qué es lo que viene después de ese deslave que sepultó una aldea entera. ¿Qué más sucede? Después de ver esas inundaciones que arrasa comunidades enteras, después de ver esas avalanchas que se llevan a cientos de personas, después de ver esas explosiones volcánicas, parece que la tierra ya no aguanta más. Y luego vemos las naciones tan convulsionadas que el mundo está agonizando, hermanos. El mundo ya no aguanta más todo lo que está sucediendo. La gente está loca, la gente está perdida. Las huestes del mal están desatadas y la iglesia tiene una posición más poderosa y más responsable que nunca en toda su historia. Cristo viene a la iglesia. Yo me pregunto si nosotros estamos preparando como pastores a la iglesia para la venida del Señor. Y me pregunto si los padres y mamás de las familias están preparando su corazón y su familia para apuntar hacia el cielo, para la venida del Señor. La iglesia es determinantísima en la vida espiritual. Es muy importante. Una persona no puede desarrollar eficazmente su vida espiritual, no puede crecer espiritualmente si no es afiliada, aliada, sostenida, completamente enlazada con la iglesia. La iglesia no puede, nunca se ha podido, y ahora menos, ser menospreciada. La iglesia tiene que ser más fuerte que nunca, hermanos. Cada iglesia local tiene que ser más fuerte que nunca, más definida que nunca, más doctrinalmente entrenada que nunca, más fuerte en fe, en oración, en doctrina, en trabajo, en separación, en marcar la diferencia, porque tenemos una posición completamente diferente a cualquier otro movimiento. La iglesia es importante en los tiempos que vivimos por la posición que tiene, por la posición que tiene. Ustedes están en Sacramento, yo estoy en Tijuana. En un rincón, en una de la ciudad, en una colonia que se llama La Piedrera, está el edificio que usa nuestra iglesia. Allí está. Y los hermanos nos reunimos siempre que podamos. Allí nos reunimos, marcamos la gente se da cuenta que estamos allí. Los estacionamientos se llenan de carros, ven que la gente de fuera nos ve al pasar, ve que la gente está saliendo, cuando la gente está llegando, ve los jóvenes reuniéndose, ve esto y aquello. Y yo desde mi plataforma, desde mi punto de vista, digo, qué importante es que la iglesia sea algo diferente a lo que los demás tienen. Una posición trascendente e importante para que cuando la gente no sepa qué hacer, vean la luz. Cuando la gente confundida no saben, caminan a tientas, vean la luz. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Él se entregó por la iglesia, la compró con su sangre. Y nosotros, amados hermanos, ustedes y yo, tenemos esa gran bendición, ese gran privilegio de ser parte de la iglesia que Cristo compró y colocó en este mundo, específicamente en este rincón de California, de la Unión Americana, en la nación más poderosa del mundo. La iglesia tiene que ser muy consciente de la posición que tiene. No es un juego, no es una religión,
no es un entretenimiento, es algo mucho más importante que lo que la gente comúnmente estamos acostumbrados. Por eso cuando llegamos a la iglesia, cuando adoramos al Señor, cuando nos arreglamos para asistir al culto que la iglesia tiene en determinado lugar, recuerden que la iglesia no es el edificio, es el grupo de creyentes. Debemos pensar que cada vez que la gente nos vea, sepan que vamos a un lugar donde hay un grupo de personas que estamos enfilándonos hacia el final de una manera concreta, definida, sin confusión alguna. Pase lo que pase, sabemos a dónde vamos y cuándo nos vamos, en el instante que el Señor venga, y nada ni nadie puede cambiar todo eso. Pase lo que pase, nosotros somos la luz del mundo. La posición que la iglesia tiene en los tiempos que vivimos es muy, muy importante, quizá más importante que nunca. La gente debe ver nuestra diversión, la gente debe ver nuestra familia, la gente debe ver nuestra actitud como trabajadores, como empleados, como estudiantes. La gente tiene que ver que hay una gran diferencia, tenemos una posición diferente. Si la gente quiere despreciar la iglesia, que lo haga. Si la gente quiere menospreciar la iglesia, que lo haga. Pero no nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos que ser conscientes de la tremenda posición que Dios nos dio en este mundo. No nos dijo por ahí se pierden entre toda la gente, entre todas las religiones que va a haber. El Señor dijo, yo quiero que ustedes sepan que son la luz del mundo. Y no se escondan, no se pongan debajo de un almud era una vasija, sino sobre el candelero. Mantengan ese candelero siempre limpio para que los que están en tinieblas vean más luz. Alguien dijo, cuanto más negra está la noche, más brillan las estrellas. Cuanto más negra esté la oscuridad, más va a brillar la luz de nosotros los creyentes. Entonces la iglesia en los tiempos que vivimos es importante por la posición que tiene. Número 2, la palabra que tiene. Todos van a ser con la letra P para ayudarnos. La palabra que tiene. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que la hace tan importante? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que lo hace tan importante? Bueno, su palabra. Es decir, la palabra que nosotros predicamos, la palabra que nosotros profesamos, la palabra de la cual nosotros nos agarramos, para usar una palabra. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese bien, ya sabemos esos versículos de memoria, pero esa es la palabra que tenemos. Nosotros no como iglesia no descansamos en filosofías, en discursos políticos, no descansamos en promesas de hombres. Nosotros tenemos una palabra que predicar, una palabra que profesar, una palabra que abrazar. Creemos en la Biblia como la palabra inspirada por Dios, palabra por palabra, desde el principio hasta el final. La base de nuestros criterios, de nuestros pensamientos, de nuestra fe está en la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿Qué es lo que nosotros creemos? Lo que la Biblia dice. ¿Qué no creemos? Lo que la Biblia no dice. Así de sencillo, tenemos una palabra que creer, una palabra que proclamar. Y a la vez de hablar de la palabra, podemos hablar de la predicación que tiene. Dice la escritura en 1 Corintios 1:21, lo que ya hemos oído muchas veces. 1 Corintios 1:21, se los leo literalmente, y dice así, pues ya que en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Una vez llegué a un grupito de
hermanos y entre ellos algunos pastores y estaban alegando y estaban diciendo que ellos creían que había un papa negro que gobernaba todas las naciones y que era el que ponía al presidente y que quitaba al presidente. Eran tiempos por allá de los tiempos de Salinas y todo eso, y ahí estaban bien entrados y un poco asustados porque el ocultismo y qué más acá y qué más allá. Y en eso llego yo para dejar a mi esposa en una reunión de damas y me dice: ¿Qué, pastor, qué cree usted? Le digo: ¿de qué están hablando? Pues que el Papa Negro y que el grupo Sion y todo eso. Le digo yo: ¿qué no son pastores ustedes? ¿Que no conocen las Escrituras? ¿Por qué dice eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Acaso la Biblia dice que hay un grupo oculto ahí? ¿No dice la Escritura que Dios es el que quita y pone reyes? ¿Por qué nos hacemos la vida tan confusa? ¿Por qué nos atormentamos tanto el alma? La palabra de Dios dice que hay un soberano de los reyes de la tierra y Él quita y pone reyes según su soberanía, según su arbitrio. Si Él quiere que la guerra se pare, se va a parar. Si Él quiere que las guerras vengan, van a venir. Tenemos un Dios que controla todos los gobiernos de la tierra y eso es lo que predicamos, lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos una palabra como iglesia, que es la que nosotros abrazamos, es la que nosotros profesamos, es lo que nosotros con todo nuestro corazón hemos creído. En Tito capítulo 1 y versículo 3 dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. La palabra que me fue encomendada por la predicación. Y qué bueno es saber, hermanos, que cuando usted se turba, cuando usted se desorienta, ¿verdad? Y parece que la fe se está tambaleando, usted se reúne en la iglesia y escucha el poder de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. La iglesia es muy importante en los tiempos que vivimos por la palabra que tiene. Ahí está. No crea lo que la Biblia no dice, pero crea todo lo que la Biblia dice. Aunque sea difícil de entender, difícil de discernir, difícil de explicar científicamente. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Punto, se acabó. No es que la evolución, no es que esto, no es que la otra, no es que el Big Bang, y no que Dios dice que Él lo creó. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El mismo que creó los cielos y la tierra y diseñó la familia y diseñó la iglesia, es el Dios en quien hemos creído y puesto toda nuestra confianza. La iglesia es importante. En ningún lugar, aparte de la iglesia, usted va a escuchar la palabra que tenemos. Ni en la radio, ni en el YouTube, ni en el Facebook, ni en ninguna red social usted va a escuchar lo que escucha en la iglesia. La familia tiene que estar congregada en la iglesia fervientemente, constantemente, ahora más que nunca, por las decisiones que vamos a tomar, la carrera que van a tomar nuestros hijos, la educación que van a forjar nuestros hijos, las decisiones económicas que van a tomar nuestros hijos, el matrimonio que van a escoger nuestros hijos y nuestras hijas, el lugar donde van a vivir nuestros hijos y nuestras hijas. Son decisiones que van a traer muchas grandes consecuencias. Nunca el mundo había estado tan cruel, tan violento, tan sucio como ahora. Nunca el mundo había estado tan peligroso moralmente, no solamente físicamente, sino moral y espiritualmente como ahora. El diablo es cruel, el diablo es malo. Vea lo que hace con los jóvenes. Mire lo que hace con los jóvenes. Se pintan el pelo verde o azul, se rapan aquí, se dejan colita, se tatúan todos, se cuelgan aquí por ahí. Los hace semejantes a animales sin sentido. Son dignos de lástima. Pobrecitos.
Mira cómo caminan con los pantalones aquí. Dice que no se dan cuenta lo absurdo, lo ridículo, lo incómodo que es. Pero eso lo abrazan con un frenesí que pareciera que han perdido la razón. Se inyectan hasta veneno de ratas en las venas y quedan como zombies. Eso es lo que el mundo está haciendo. Nunca como ahora el mundo ha sido tan cruel y malo. Las decisiones que tomen nuestros hijos tienen que ser muy, muy serias y muy importantes. Y para eso está la iglesia. La palabra que tiene, las advertencias que tiene, las profecías que tiene, la predicación que tiene. Número 3, la iglesia es importante en los tiempos que vivimos por la potencia que tiene, el poder que tiene. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Cuál es el poder que tiene la iglesia? El poder del Espíritu Santo. Versículo 43, Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un poder increíble. Leímos en Mateo 16:18 al comenzar. Yo te digo, Pedro, le dijo el Señor a Pedro, que así como tú te llamas Pedro, y lo que acabas de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en esa roca yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Óigame, eso se llama poder. Hace no muchos meses atrás, estaba en una conferencia de pastores grande y vino el primer predicador y habló de una manera muy descriptiva de lo malo que está el gobierno afectando a las iglesias, afectando la economía. Y decía, te van a dejar sin nada. Los impuestos, pegó y no, hombre, nos dejó todos espantados. Habló con descripciones fehacientes de cómo está la economía, de que las potencias mundiales y el gobierno así, el gobierno asá, de este modo, de este otro, y cómo ha sido azotada la iglesia, cómo a la iglesia le han quitado esto y le han quitado esta influencia y todo eso, y carambas, nos dejó todos, ¿qué puedo decir? Como hipnotizado. Pero vino el segundo predicador y usó Mateo 16:18. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y dijo todo lo que dijo el predicador anterior, dice, es cierto, pero eso no es nuevo. La iglesia ha sido azotada, perseguida todo el tiempo. Personas, gobiernos, reyes, imperios se han levantado contra la iglesia y nunca la han podido destruir y no lo podrán hacer. La iglesia saldrá adelante todo el tiempo porque tiene el poder del Espíritu Santo. El Señor dijo, ni el infierno con todas sus fuerzas prevalecerá. El ataque que la iglesia tiene en el mundo perdido, el infierno no lo va a poder parar. Y las fuerzas que el infierno tiene contra la iglesia no van a prevalecer. Cada día, hermanos, hay gente convirtiéndose a Cristo. Todos los días. Aquí en China, en todo lugar.
Los misioneros siguen saliendo, a pesar de persecuciones, a pesar de oposiciones, a pesar de la ventana 1040, como dicen muchos misioneros, a pesar de lo que fuera, la iglesia sigue viva. Muchas iglesias se han perdido, muchas han perdido el rumbo, pero la iglesia del Señor sigue siendo la iglesia que el Señor compró con su sangre. Nos puso en una posición importante, nos dio su palabra y nos dio su poder. Es importante la iglesia en los tiempos que vivimos. Si la cantidad de personas que se reúnen es pequeña, siga adelante. Si son muchos, gloria a Dios. Si son pocos, gloria a Dios. Si se fue una pareja y se fue por allá, gloria a Dios, ya vendrán otros, pero la iglesia va a sobrevivir. Por el poder que tiene y porque Dios la protege. El Señor protege y defiende su iglesia. Es su esposa. Y el Señor sabe defender lo que es de Él. Y tiene todo poder. Pero es importante la iglesia. Quizá usted se levante y despotrique contra la iglesia, haga lo que quiera, pero la iglesia va a seguir adelante. Puede irse y decir que la iglesia es una bola de hipócritas, pero la iglesia va a seguir. Porque la iglesia no es del pastor, no es de una organización, es del Señor. La posición que tiene, la palabra que tiene, la potencia que tiene y la protección que tiene. En 1 Corintios, y este punto, hermanos, es muy importante. Bueno, todos son importantes, pero ponga cuidado en este en particular. 1 Corintios 5, la protección que tiene. 1 Corintios 5, versículos del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice, y tal fornicación cual ni anuncia nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Déjame que le explique. Había un tipo en esta iglesia que le había quitado a la mujer a su papá. Tenía consigo como mujer a la mujer de su padre. Eso se llama incesto. Y dice, ese pecado es tan grave que ni el mundo lo acepta. Los romanos eran muy tolerantes con divorcios y separaciones, pero los romanos no toleraban el incesto. Y la iglesia lo toleraba. Si los romanos hubieran descubierto a ese tipo, los matan. Pablo se da cuenta de que hay un hermanito en la iglesia de Corinto cometiendo el incesto y la iglesia, en vez de hacer algo, se envanecía. Entonces, Pablo con toda dignidad se levanta con toda justicia y dice, vosotros estáis envanecidos. Entonces se sienten, oye, qué bárbaro, ¿cómo fuiste capaz que le volaste a la mujer a tu papá? ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio al que cometió tal acción? Y ahora Pablo les dice, yo como ausente en cuerpo, porque no estaba él presente allí, pero presente en espíritu, él era el pastor de la iglesia de Corinto, el fundador de la iglesia de Corinto, dice, yo he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ese tipo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnense vosotros y yo, espiritualmente presente, en el nombre del Señor, y entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué significa eso? ¿Que lo iban a mandar al infierno? No, nadie puede mandar a nadie al infierno. Nadie. Solo Dios. La Biblia dice, temed a aquel que puede echar vuestras almas al infierno. Nadie puede. Nadie puede hacer una, ¿cómo le dicen los católicos? Una excomunión. Nadie. Entonces, cuando dice el tal sea entregado a Satanás, ¿a qué se refiere? A que lo expulsen de la iglesia. Porque expulsado de la iglesia, dice, para destrucción de la carne. Allá afuera, hermano, está Satanás sobándose las manos, esperando a un rebelde, a un inmoral que no se quiera arrepentir, o un perverso que no se quiera arrepentir.
Si no me lo quiere creer, nada más piense en aquellos que se han ido por las malas de la iglesia y cuénteme cómo les ha ido. Porque la iglesia es una cobertura contra Satanás. Es importante la iglesia por la protección que ofrece, la protección que tiene, las amistades que desarrollamos, la influencia que recibimos, la buena enseñanza que tenemos. Es una protección. Nuestros hijos y nietos están expuestos a la palabra, a la influencia, a la amistad, a la comunión de los hermanos. Cuando usted viene a la iglesia, hermano, no solamente es edificado por la predicación o la enseñanza en la escuela dominical, es por la comunión entre nosotros, las amistades que desarrollamos, la influencia que recibimos, los himnos que cantamos. Querramos o no, seamos conscientes o no, la iglesia está viva. Quizá usted no se dio cuenta y le sucede como a mí, que a veces nos distraemos mientras estamos cantando y no sabemos lo que estamos cantando. ¿Sabe qué acabamos de cantar? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva yo rodeado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Lo cantamos. No quiero decir usted estaba distraído y ni cuenta se dio. Quizás sí. Pero aunque así fuera, esa palabra, esa adoración, ese testimonio, esa confesión nos bendice. No es la influencia del pastor solamente. Quisiéramos los pastores ser influencia sobre ustedes, sin duda lo somos. Espero que lo seamos en forma positiva. Son los hermanos, son los jóvenes, son los niños, son los adultos, son las mujeres, son los caballeros, es el liderazgo, todo forma parte de nuestra vida espiritual y nos protege, nos hace ser maduros. Sentimos que pertenecemos a alguien. ¿Sabe por qué se hacen las pandillas? Porque no tienen a quién pertenecer. En su casa los despreciaron, su papá estuvo ocupado todo el tiempo, o son hijos de madres solteras, o nadie los quiere, o nadie los comprende. Entonces se hacen pandillas y se asocian con la maldad. Y como dice Proverbios 1:10, cuando alguien te quiera, los pecadores te quisieran engañar, no consientas, porque te van a decir, ven, acechamos, vamos a hacer negocios. Pero nosotros como iglesia, ¿qué necesitamos? ¿Una pandilla? ¿Cuál? Tenemos algo superior, infinitamente superior a una pandilla, es la comunidad de la iglesia que Cristo compró. La iglesia es muy importante y ha sido muy importante, y en los tiempos que vivimos, mucho más. Por la posición que tiene, la palabra que tiene, la potencia que tiene, la protección que tiene. Número 5, la promesa que tiene. Mateo 28:19, la promesa que tiene. Todos hemos oído este versículo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la promesa que tenemos? De estar con nosotros. Usted puede estar en su trabajo, en el campo, pero el Señor está con usted. A lo mejor viene la migra y se los lleva a quién sabe dónde. El Señor está con usted. A lo mejor lo corren del trabajo. El Señor está con usted. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La promesa que tenemos. Donde quiera que usted vaya, va a encontrar una iglesia reuniéndose. Donde quiera. Porque el Señor dijo, ni las puertas de Hades van a prevalecer. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
¿Quién es el que dice yo estoy con ustedes? Cristo mismo lo dijo y Él no miente, sus promesas son fieles y verdaderas. En Mateo 18, 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Las promesas del Señor, eso es lo que la iglesia tiene. Nadie tiene la calidad de promesas, la cantidad de promesas, la potencia de promesas que la iglesia tiene. Ninguna asociación civil, ninguna asociación económica, ninguna cámara de política tiene las promesas que la iglesia tiene. Ninguno. Ahorita el presidente Donald Trump está en el poder más alto de todos los tiempos y tiene mucha autoridad, pero la iglesia tiene una autoridad infinitamente superior. Y yo no estoy en contra de Donald Trump, doy gracias a Dios que él llegó al poder, pero la iglesia tiene unas promesas que no pueden faltar. Yo estoy con ustedes todos los días y cuando se reúnan, ahí estaré en medio de ellos. ¿Y sabe cuál es otra promesa? Oír nuestras oraciones. Todo lo que el Padre pide en mi nombre, yo lo haré. Póngase de acuerdo y lo que tengan de acuerdo en la tierra, yo lo hago desde el cielo. La promesa de nuestras oraciones y la promesa de volver por nosotros. Primera Tesalonicenses 4:16, ¿qué dice la Escritura? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién tiene esas promesas? La iglesia. La iglesia. La Iglesia Bautista de Sacramento. La Iglesia Bautista Puerta Abierta de Tijuana. La iglesia que Cristo compró tiene la promesa de estar con nosotros de parte del Señor, de reunirse con nosotros de parte del Señor, de oír nuestras oraciones en el nombre del Señor y de volver por nosotros. No tenga miedo a lo que pueda venir, tenga miedo de apartarse de la iglesia, de eso tenga miedo, porque el diablo está allá afuera. Ven para acá, chiquito, te voy a hacer pinole. Y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Verdad? Porque el Señor, la salvación del Señor es eterna, pero el diablo te puede hacer picadillo ahí en la calle. Arruina tu familia, arruina tu salud, arruina tu descendencia, se va detrás de tus parientes, te arruina. El diablo es cruel. Si el diablo pudiera, nos haría papilla a cada uno de nosotros. Pero gloria al Señor, estamos protegidos por las promesas del Señor a la iglesia. ¿Por qué es importante la iglesia en los tiempos que vivimos? Número 6, por la problemática que tiene. La iglesia tiene un problema. ¿Sabe qué es? La inconstancia de muchos, la frialdad de muchos, la indiferencia de muchos, las críticas de muchos, la falta de conciencia de muchos. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuánto veis que aquel día se acerca. No dice cuando veis que aquel día se acerca, dice cuánto veis, con qué intensidad están viendo que a la venida del Señor se acerca. No te dejes de congregar. La iglesia es importante en los tiempos que vivimos, pero tiene un problema, la gente no se reúne. ¿Cuántas iglesias ya no abren sus puertas, sus edificios, porque ya no viene la gente? 4 o 5, pues mejor se queden en su casa, no hay problema. Y se van apagando nuestras reuniones. Que no sea así en la Iglesia Bautista de Sacramento. Llueve, truene o relampaguee, con pocos o con muchos, no dejando de congregarnos. Y número 7, déjeme ver cuántos han captado.
como si estuviéramos en una clase. La iglesia es importante en los tiempos que vivimos. Número 1, ¿qué me dice? ¿Por qué? La posición que tiene. Número 2, la palabra que tiene. Número 3, la potencia que tiene. Número 4, la protección que tiene. Número 5, la promesa que tiene. Número 6, la problemática que tiene. Número 7, la petición que tiene. ¿Sabe cuál es esa petición? Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y la esposa diga, ven. ¿Cuál es la petición que la iglesia tiene? Ven, Señor Jesús. Ven. Ese es el canto de la iglesia. Ven. Te estamos esperando. Ven, Señor Jesús. Cuando uno se siente sumido en preocupaciones, en deudas, en cargas, uno suspira hondo y dice, Señor, no te tardes. Ven. Ya quiero que vengas. Ya no puedo más con este mundo malo. Pero luego nos acordamos que hay gente muy querida de nosotros que no ha sido salva. Y le decimos, Señor, nomás que no se vaya a morir un pariente mío sin que antes te conozca. Dame poquito más tiempo. Pero la iglesia siempre tendrá este cántico en su interior, en su ser más profundo. Ven, ven, Señor Jesús. Como aquella novia que está esperando con ansiedad el día de su boda. Como aquel novio que está esperando el día cuando su hermosa novia aparezca ya vestida de blanco. Ya quiero que suceda el día de nuestra boda. Y amados hermanos, eso va a suceder muy pronto. Es posible que a ustedes y a mí no nos toque ver la muerte. Nos toque ver al Señor viniendo en las nubes. El mundo está colapsando. ¿Qué decimos nosotros? Ven, Señor Jesús. Te estamos esperando. Yo le pregunto a usted, ¿está listo? ¿Su familia? ¿Se congrega toda la familia? Grandes y chicos. ¿Escuchan la predicación? ¿Leen la potencia, la palabra que la iglesia tiene? Que sea así. El aniversario de una iglesia es la oportunidad de pensar la importancia que la iglesia tiene en los tiempos que vivimos. Que el Señor nos ayude a valorar lo precioso y grandioso que es la iglesia que Cristo compró. Vamos a orar. Señor mío, gracias por la oportunidad de predicar en este primer participación en el 23 aniversario de la iglesia. Te ruego, Señor, que enciendas nuestros corazones. Ardas otra vez aquella llama de fervor que quizás se está extinguiendo. Y si acaso estamos fervientes, como veo muchos, Señor, fervientes en espíritu, lo seamos más. Y podamos brillar con más intensidad en el mundo rodeado de tinieblas. Recibe nuestra gratitud, nuestra adoración como iglesia y aplica tu palabra a cada uno según tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén. Que el Señor le bendiga, pastor. Amén, amén. Qué bendición, qué bueno es el Señor, hermanos. Hermanos, es un tiempo de hacernos un autoexamen, ¿verdad? No sé cómo está su vida espiritual, su relación con la iglesia. Y la verdad, estas 7 verdades que el pastor estuvo mencionando, pues la verdad es que bíblicas y cómo necesito. Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por la iglesia. Esa protección que el pastor estaba mencionando. A veces, hermanos, no nos damos cuenta de lo que tenemos. Y cuando estamos bajo esa protección de la iglesia, pues todo va a estar bien. Sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Y bueno, hermanos, si usted ha estado alejándose de la iglesia, pues es un año, una buena oportunidad. Estamos en el primer mes del año. Es tiempo de que usted tome acciones para